Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Buenos días. Buenas tardes, profesor. Es buenos días, todavía son las 11. Sí, prácticamente, ¿no? Sí. Ya son las 12. Bien, Mm, chicos, los que faltan exponer, ahorita vamos a empezar. Vayan analizando el material, por favor. Los que ya han expuesto ya no van a exponer hoy. Vamos a terminar con exposiciones de los que faltan. Recuerden que cada exposición dura 5 minutos, ¿sí? Máximo, 5 minutos. Bien. Van analizándose los que faltan exponer, ¿sí? Bien, chicos, ahorita empezamos. Voy a traer mi cargador un ratito. Bien. ¿Hay voluntarios que deseen exponer de los estudiantes que faltan? Profesor, yo ya expuse, ¿verdad? Sí, sí, he expuesto Carlos. Ahorita voy a mencionar quiénes han expuesto, Gracias. pero ¿hay voluntarios de pronto, chicos? Los siguientes estudiantes ya han expuesto. Carlos ya ha expuesto. Nicole también. Fernanda Machaca Guaya también. Gloria también ha expuesto. Y Paola. ¿Hay voluntarios ahora? O al azar yo escojo. A ver. Bien, Miguel. Entonces, vamos, Miguel. Puedes comenzar. 5 minutos, recuerden, ¿ya? Hasta las 2:25 vamos a poner jóvenes, ¿ya? Porque tengo con primaria, muchachos, a las 2:25, ¿ya? Bueno, en realidad 2:15 es con primaria, pero ya les he avisado a los chicos. Bien. Vamos, Miguel, puedes comenzar. Compartir tu pantalla. Voy a autorizar que compartas tu pantalla un ratito. Listo, ya está. Adelante. Ya, doctor, ¿cómo es? Estoy medio perdido. A ver, ¿cómo comparto la pantalla? Haces clic en donde dice compartir pantalla. ¿Estás en tu computadora? No, estoy en celular. En el Qatar. Hay una opción en el celular que dice compartir pantalla. Luego buscas tu archivo en donde se encuentre y respondes. Ya ¿no? Así es, Sí. ¿no? Se nota, ¿no? Ahora, Se nota. ahora puedes buscar tu archivo y puedes poner. Búscalo en donde se encuentra y después empezar con tu exposición. Los demás chicos, por favor, aquí en su cámara, quiero ver si están vivos. Aquí en su cámara, demás. Bien, muy bien. Ya, profe, ¿cómo se empieza? Ya puedes comenzar, muy bien. Tienes 5 minutos, vamos. Ya. ¿Qué fue, profe? ¿Se escucha, no? Sí, adelante, ya puedes comenzar, sí se escucha. Ya. Ya, a ver, el periodo moral. Ya, a ver, contexto. Se puede decir que el periodo moral generalmente está conformado por las siguientes partes: el título, el editorial y noticias. En algunos casos se le agrega secciones de interés para el público. Es el nombre que lleva el periodo mural, usualmente está relacionado al tema central del mismo. Es la presentación del periodo mural en el editorial. Se especifica de manera breve la información en el que se desarrolla. Se incluye información en aquellos que han contribuido en su creación. Esta parte del periodo moral es el espacio dedicado al desarrollo, no, al desarrollo
de las noticias locales, regionales y mundiales, que guardan relación con el tema central de esta parte del periodo moral. Se realizaron los recordatorios de las fechas patriotas. Usualmente se explica brevemente que se celebra ese día y cuál en su origen, no, sí, y cuál en su origen. La representación de las, no, de las efemérides fomenta el interés por el estudio de la historia. Al igual que toda la prensa escrita en periodo moral, se separa el contenido de las secciones, el periodo moral y sus partes. Las secciones varían de acuerdo a los intereses que vienen, no, de quienes las realizan. Muy bien. Y de la comunidad a la que van dirigidas, el periodo moral debe tener las siguientes. Bien. ¿Qué? Miguel, el trabajo era elaborar diapositivas. ¿De acuerdo, chicos? Elaboración de diapositivas. Lo que estás reproduciendo en la pantalla es de Word. Y tenías que trabajar en PowerPoint y organizar la información. Y también la exposición no es lectura. Y los alumnos que han expuesto están en error. ¿Sí? La exposición consiste en dar a conocer lo que yo he estudiado, lo que he leído de forma breve, de forma resumen. Aquellos estudiantes que han dado a conocer lo que han estudiado, con sus propias palabras, tienen una nota apropiada. Los que no, pues ahí estamos fallando, ¿sí? Hay un error ahí. Entonces, el trabajo tienes que organizarlo en diapositivas, por favor, Miguel. Eso ya es la versión para los que ayer llamé. ¿Ya? Entonces, enviar su trabajo por Cubicol, pero en diapositivas, bien organizado. Bien, puede dejar de compartir su pantalla. Vamos con el siguiente estudiante. ¿Hay voluntarios? Bueno, llamemos Márquez Vega Alessandro. Sí, profesor, pues voy a entrar a través de la computadora porque allí está mi trabajo. Es que me podría aceptar también por allí, por favor. Bueno, entonces vamos mientras tanto con a ver, vamos a hacer la lista aquí. Camila, Mamani del Carpio. Profesor, ¿me podría esperar un ratito? Es que se me fue la luz y se me apagó la computadora, entonces está iniciando otra vez. Ojo, ya les he llamado. Si no se hacen presente, termina la hora y queda. A ver, Ana Laura. Sí, profesor. ¿Estás lista? Ya vamos, puedes comenzar entonces, Ana Laura. Ok, se ve. A ver el micro, pruébalo. Bien, cuando quieras puedes comenzar. Adelante. Recuerda tu micro, tenerlo activo. Activa tu micro, por favor. Bien, ¿ya estás lista? Ahora sí, profesor, sí, sí. Bien, Buenas vamos a comenzar. buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que me tocó exponer soy Ana Laura Laine. El tema que me tocó exponer es el periódico Mural. Introducción. El periódico Mural es un medio de comunicación vial y local, lo que podemos situar de referencia en un lugar visible y transitado al aire libre
o dentro de un local. Es un medio de información y orientación por textos e ilustraciones colocados sobre un soporte. Las secciones de un periódico mural, se puede decir que el periódico mural generalmente está formado por las siguientes partes: editorial, noticias, efemérides, cultura, deportes, amenidades, arte, literatura. Editorial. Es la presentación del periódico mural en la que en la editorial se especifica de manera breve la información que en él se desarrolla. Además, incluye información de aquellos que han contribuido en su creación. Noticias. En esta parte es el espacio dedicado al desarrollo de las noticias locales, regionales, nacionales y mundiales que guarden relación con el tema central. Efemérides. En esta parte se realizan recordatorios de fechas patrias. Usualmente se explica brevemente qué se celebra ese día y cuál es su origen. Cultura. Esta sección presenta las noticias relacionadas con la cultura a nivel local, regional, nacional e internacional. Deportes. En esta sección se presentan noticias relacionadas con el deporte fútbol, básquet, voleibol, entre otros. Amenidades. La sección de entretenimiento está conformada por chistes, caricaturas, juegos, o como crucigramas, sudoku, entre otros. Y en algunas ocasiones se incluyen noticias de farándula que estén relacionadas con el tema central del periódico. Arte, que representa la creatividad del alumno, todo en el dibujo, pintura y selecciones artísticas de interés del lector. Literatura. Esta es más importante porque los alumnos van a poner de manifiesto su creación literaria, como la narrativa, cuentos, anécdotas empíricas, composiciones alusivas a fechas cívicas, como etc. Gracias, profesor. Ok, puedes recompartir su pantalla. Muy bien. Bien, reitero la invitación, muchachos. Evitemos la lectura, ¿sí? Evitemos la lectura al momento de exponer. Es exposición, no es lectura. ¿Sí? Al momento de exponer debemos expresarnos con nuestras propias palabras e incluso pueden surgir nuevas ideas de lo que hemos leído, de lo que hemos preparado. Por favor, evitemos la lectura porque no estamos en momento de lectura, estamos en momento de exposición. Las diapositivas que elaboramos simplemente son de apoyo, no deben tener ni mucho ni poco, ¿sí? Deben tener imágenes más que todo, ¿sí? Para que expliquen, ¿sí? O palabras clave, ¿sí? Entonces eso tenemos que mejorar, chicos, para poder continuar adecuadamente con nuestras exposiciones. No es lectura una exposición es explicar con tus propias palabras lo que has estudiado, lo que has leído, lo que te has preparado. Bien, habló sobre el periódico mural su compañera, hay buena información, ¿sí? Nos da a conocer el periódico mural con cada uno de sus segmentos, más que todo, ¿no? Amenidades, noticias, deportes, efemérides, esa parte, ¿qué es efemérides? Si hemos prestado atención, fechas, ¿no? Fechas cívicas, algo que pocas veces lo encontramos con ese título en los periódicos murales, en los colegios, o también la parte que dice literatura, donde los estudiantes pueden crear su contenido, una canción, un poema, un cuento breve, de pronto un chiste y algún otro asunto literario por el estilo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, un periódico mural también puede contener esa parte, literatura, para que el alumno promueva lo que él piensa, lo que él crea, ¿no? Yo sé que hay muchos que nos agrada, ¿no? Crear una canción, escribir un poema, o de pronto crear una historia. ¿Listo? Entonces,
El área de literatura puede agregarse al periódico mural. Muy bien. Continuamos con el siguiente estudiante. ¿Listo? A después su compañera Ana Laura Silinza. Vamos a agregarla aquí al registro. ¿Listo? Bien, vamos ahora con el estudiante. A ver, Márquez Vega, ¿ya está lista? Márquez Vega. Sí, profesor. Ya, puedes comenzar, Alessandra. A ver, bueno, espera, profesor. Ahora sí, es que se escucha doble. Ya, a ver, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer la noticia que me había tocado exponer este tema. Para que no... ay, a ver, ¿qué es la noticia y para qué sirve? Dice, la noticia es un relato oral o escrito mm, sobre algún hecho actual y de interés público, difundido a través de los diversos medios de comunicación social, los cuales pueden ser prensa, radio, televisión, internet, etcétera. Una noticia sirve simplemente para informar a su público de uno o varios eventos de un ámbito determinado. Partes de la noticia. Generalmente una noticia abarca estas 4 partes, que serían el título, el texto de entrada, aquel que te informa, o sea, el título de todo el tema, la entradilla que sería en inglés más conocida como lead, que es un primer párrafo del texto en el que se concentran, por así decirse, la idea principal de aquella noticia. El cuerpo, donde está desarrollado, o sea, donde se desarrolla todo el tema y se avanza en la exposición de la noticia. Y finalmente, en cierre o remate, que pues nada más vendría a ser la conclusión del tema y donde se añaden las ideas secundarias y se brinda al lector una mayor información. Las características de la noticia. A grandes rasgos, la noticia se caracteriza por tener forma narrativa o en consistir en algún relato periodístico, en su composición que mayormente es objetiva o impersonal, y esto es porque el periodista no puede opinar, solamente tiene que... ok, el periodista no puede opinar para nada en el tema porque solamente tiene que seguir el guión. Estar escritas en un lenguaje divulgativo, no especializado, que permita a cualquier persona acceder a la información, o sea, que todos puedan entenderlo y así. Y contener información jerarquizada, de modo que detalle lo más concreto de los hechos. Otra que sería en ser orales o escritas o en este caso audiovisuales, pues depende del soporte noticioso. Tipos de noticias. Las noticias pueden ocuparse de temas tan diferentes como por ejemplo el deporte o la política. Y según su temática general, las noticias se pueden clasificar en políticas, deportivas, económicas, culturales, sociales, de farándula, policiales, científicas. No, perdón. Según el tratamiento del tema, podrían ser futuras o de futuro, de actualidad, de efemérides, complementarias y o de servicio público. Gracias, profesor.
Muy bien. Bien, Alexandra, puedes dejar de compartir. Bien. Listo. Ha mejorado, ¿sí? El tema es positivo. Muy bien, Alexandra. ¿Sí? Los chicos, como ustedes han podido notar, su compañera se ha expresado con sus propias palabras y las diapositivas las ha utilizado como un apoyo. ¿Sí? No hay mucho verbo, mucha palabrería en las diapositivas, es correcto. ¿Sí? Y si hay, no lo ha leído de principio a fin, sino que lo ha explicado con sus propias palabras. Entonces, cuando uno explica con sus propias palabras, se le hace más fácil la exposición, porque eso requiere obviamente una preparación previa, de haber leído. ¿Ya? Bien, muy bien, Alessandra. Buen trabajo. Entonces, lo que ha dicho su compañera acerca de las noticias son datos muy relevantes, ¿no? Que hay diferentes tipos de noticias. Ayer habíamos hablado, y ella lo ha complementado hoy día, de que la noticia siempre tiene que ser objetiva. El periodista en la noticia no puede hablar de lo que él piensa, tiene que reproducir los hechos de manera objetiva, ¿sí? También ahora ha agregado los tipos de noticias, como las políticas, las culturales, las de efemérides, ¿no? Las noticias que futuristas incluso se ha agregado, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de noticias que nosotros podemos identificar al momento de coger un periódico, digamos, o al momento de ver las redes sociales. ¿Sí? De esa manera vamos analizando qué tipo de noticia es, qué contenido tiene consigo. ¿Listo? Muy bien, chicos. La última exposición, porque a las 2:25 vamos a terminar, muchachos, debido a que me toca con primaria, ¿ya? Con primaria me toca a las 12:15, pero ya les he avisado que a las 2:25 vamos a comenzar, ¿ya? Bien, ¿hay algún voluntario que ya desee exponer ahora? Yo, profesor. Bien, bien, adelante, Jimmy. Muy bien, cuando quieras, Jimmy. Recuerda activar tu audio. Ok, ya se visualiza. Activa tu audio y puedes comenzar. Está buscando los archivos, compañero. Okay. Yo voy a platino. Ya, un rato, pues. Ya, ¿me lo puede ver, profesor? Porque si yo. Sí. A ver, comparte tu pantalla, el archivo. Ahí está, la entrevista dice. Ok. Por favor. ¿Se ve? Sí. Por favor, 5 minutos ya. Ya estamos ya llegando el tiempo. 5 minutos, por favor. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Me toca exponer la entrevista. Primero vamos al punto, ¿qué es la entrevista, no? Una entrevista es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación entre dos o más personas de un tema determinado. La entrevista se puede diferenciar entre dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo unas preguntas. A su vez, da inicio y cierra la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador.
tipos de entrevistas. Hay dos tipos, entrevista estructurada y entrevista no estructurada y libre. Primero, entrevista estructurada, que viene siendo que te hacen preguntas que previamente fueron pensadas. El entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas. Ahora, entrevista no estructurada. Es flexible y abierta. Las preguntas vienen siendo libres, no como dice, donde puedes formular tus preguntas, puedes preguntar a lo que se debe el tema, ya que no existe un objetivo de investigación que rige las preguntas. Y no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. Ahora, ejemplos de entrevistas. Bien, siendo las entrevistas periodísticas, las entrevistas clínicas y las entrevistas laborales. Las entrevistas vamos a empezar por laborales. Suelen hacerse entrevistas para conocer al solicitante. Las entrevistas clínicas, las entrevistas periodísticas, perdón, son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis, que también puede dividirse entre entrevistas de opinión, entrevistas informáticas o entrevistas interpretativas. Ahora, el siguiente punto, entrevistas clínicas. Su objetivo es obtener una noción de los problemas o patologías que sufre el paciente. Eso es todo, por favor. Muchas gracias por su atención. Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir su pantalla, Jimmy. Bien, correcto. Sí, también estamos bien en el tema expositivo. ¿Sí? Vamos a ir mejorando aún. ¿Sí? Pero igual su compañero se ha preparado también. ¿Sí? Ha expuesto con sus propias palabras. Eso tenemos que hacer, chicos. ¿Sí? Ese camino es por el que tenemos que ir. ¿Sí? Exposición con nuestras propias palabras, ser lo más claro posible. No necesito términos muy académicos porque eso marea a la gente, marea incluso cuando a alguien le hablamos con términos muy técnicos, no lo entiende, ¿sí? No lo entiende. ¿Por qué? Porque a lo mejor no conoce el significado, ¿ya? Y eso puede suceder con cualquiera de nosotros, incluido a mi persona. Chicos, bien, chicos, entonces, compañero habló de la entrevista, algo que resalto de su exposición. Dos tipos de entrevistas, estructurada y no estructurada. Entrevista estructurada es aquella que es planificada. ¿Qué preguntas voy a plantearle a mi entrevistado? Es planificada, ¿sí? Por ejemplo, le voy a plantear 12 preguntas, entonces ya las tengo preparadas. Es una entrevista estructurada. No estructurada. Las preguntas surgen de forma espontánea y puede ser cualquier pregunta. Y la respuesta, por ende, también puede que sea muy amplia o muy corta. ¿Sí? A eso se refiere su compañero en esa parte. Muy bien. Recuerden que la entrevista es entre dos personas, ¿de acuerdo? Bien, chicos, cuídense, ya estamos en tiempo. ¿Listo? Los que faltan exponer, la próxima clase vamos a continuar con la exposición y yo voy a sintetizar el tema. Así que, por favor, prepárense los que faltan exponer. Bien, vayan subiendo su material a Cubicol. Recuerden que hay fecha límite. Revisen, por favor, no se olviden, ¿ya? Recuerden que hay fecha límite para subir los trabajos que estamos exponiendo. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta luego, profesor. La próxima. Hasta luego.